Carl, ¿tienes la palabra? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, también dar las gracias al colegio y a la asociación de permitirnos de explicar nuestra visión. Básicamente, yo lo que pretendería explicaros es un poco la visión del futuro inmediato, a corto y medio plazo de Toyota en cuanto a la movilidad sostenible, que obviamente incluye la movilidad eléctrica o el vehículo eléctrico. Antes de entrar, aunque Toyota está bastante conocido, creo que en todo el mundo, en toda España, un par de datos sobre Toyota. Probablemente somos la marca las más globales entre todas las marcas competidoras en el sector. Estamos presentes comercialmente en más de 170 países, con 52 fábricas en más de 27 países fuera de Japón. Y en Europa, más concretamente, ya tenemos 11 fábricas, y de las cuales salen básicamente 2/3 de las ventas de Toyota en Europa. Por lo tanto, a pesar de ser una empresa japonesa, somos considerados un fabricante europeo y de hecho formamos parte de la Asociación Europea de Fabricantes desde hace casi 2 años ahora. Toyota sigue siendo, digamos, el líder indiscutible tanto en la tecnología híbrido, pero también en lo que se refiere a las inversiones absolutas en inversiones I+D. De los últimos datos conocidos del 2008, Toyota sigue siendo o ha seguido invirtiendo más de 7.600 millones de euros anualmente en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. Pero entramos en la presentación donde, en breves pinceladas, porque ya se ha tocado esencialmente, quería recordar los desafíos medioambientales que queremos dar una solución parcial a través de estos desarrollos tecnológicos, cuál es nuestra visión de producto en términos de hibridación, que es la tecnología base, y luego quería un poco desarrollar la próxima evolución de esta tecnología, la hibridación, que es ya la tecnología plug-in hybrid o el híbrido enchufable. Bueno, de sobreconocido creo que básicamente los retos son 3: buscar una mayor eficiencia en el consumo energético, es decir, es que todos sabemos que las fuentes energéticas tradicionales están agotándose. El otro gran reto es mejorar la calidad del aire, es decir, sobre todo reducir todas las emisiones nocivas para la salud y obviamente también reducir las emisiones de CO2 para frenar el cambio climático. Y en este sentido, un último dato que viene o proviene de la Agencia Internacional de Energía, que básicamente hace unos meses publicó un estudio que habían hecho en términos de proyección, cuáles debería ser la aportación de cada sector, y en este caso se ven los datos del sector transporte, para evitar la subida de 2 grados a nivel mundial, ¿no? Para ellos, básicamente, la previsión, con sus previsiones de tecnología, no digo que es una previsión de mercado, pero simplemente es una previsión con los datos de tecnología conocida, cómo debería constituirse el parque en el 2030 para contribuir a evitar este aumento de temperatura. Y básicamente su previsión se reduce a que casi un 60% del parque mundial debería constituirse de vehículos híbridos enchufables y eléctricos, y dentro de esta proporción, más o menos un 8% los prevén que vendría de vehículos eléctricos, mientras que el resto, más o menos mitad, serían vehículos híbridos enchufables. Eso simplemente para resaltar que nuestra apuesta por la tecnología híbrida y el híbrido enchufable básicamente lo vemos como el mayor posible contribuyente en reducción de emisiones, ¿no? ¿Cuál es nuestra visión entonces en conjunto? Básicamente se basa en una frase muy sencilla. Al ser una marca global y un productor global, buscamos proveer el coche o ofrecer al público el coche adecuado en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Y por ello seguimos investigando en todas las posibles fuentes energéticas, desde las tradicionales, el gasolina, el diésel, los biocombustibles, los gases líquidos o comprimidos o sintéticos, el hidrógeno y obviamente también el eléctrico. Pero la diferencia probablemente con otras marcas es que hemos apostado ya desde al principio de los años 90 por la tecnología híbrida como una tecnología transversal que podría ser aplicado a todos estos, independientemente a todas estas distintas fuentes energéticas, para cada uno de ellos obviamente contribuir a los retos en términos energéticos, reducir el CO2 y mejorar la calidad del aire. Para un día, como sueña nuestro presidente, llegar al coche ecológico definitiva que limpia el aire cuando se conduce.
En estas premisas ya se hizo un poco de referencia en una presentación anterior, los distintos niveles de hibridación que existen hoy en día, desde los más básicos, parada del motor o incluyendo el frenado regenerativo. Básicamente la hibridación empieza con el hybrid, el mild hybrid, donde la tecnología básicamente del motor eléctrico puro se limita a una asistencia continua al motor tradicional, mientras que en la tecnología híbrido de Toyota, la del Prius, pues permite, aunque en parámetros limitados, una conducción en modo eléctrico completamente, y es capaz de mover el coche por sí solo, en un kilometraje reducido y a velocidades limitadas, obviamente. Creo que no debo entrar mucho en esta explicación de cómo funciona un híbrido. Ya se ha resaltado que básicamente el coche híbrido contiene dos fuentes de combustión, básicamente el motor tradicional y el motor eléctrico alimentado por una batería. Básicamente el sistema gestiona él mismo en función de lo que el conductor pide de potencia al coche, si debe de poner en marcha solamente el motor eléctrico, las dos a la vez, o funcionaría esencialmente con el motor de gasolina en carreteras o en grandes aceleraciones. A lo mejor recordar simplemente que el sistema híbrido es, si me permite la expresión, un poco un generador de energía renovable, dado que se aprovecha la energía cinética en todas las desaceleraciones, las frenadas, para recargar la batería del coche, aprovechándose de esta energía. Con lo cual, la tecnología híbrida normal no necesita o no puede ni siquiera enchufarse a la red y funciona aprovechando esta energía. Yo, por ejemplo, conduciendo mi Prius, en mi trayecto más tradicional de casa al trabajo o viceversa, más o menos genera 500 vatios en cada trayecto. Entonces, resumiendo los beneficios de esta tecnología híbrido: eficiencia de combustible, es un coche normal, tradicional, de lo que llamamos en el sector del segmento D, un coche familiar, un turismo familiar, que alcanza hoy en día, con la tercera generación del Prius, unos consumos de 4,3 a nivel homologado en ciclo combinado, y unas emisiones de 89 gramos de CO2 por kilómetro. En términos de prestaciones, se equipara a cualquier coche de su segmento, y obviamente también ofrece una conducción silenciosa. Donde estamos, ya antes se han dado algunas cifras, hoy en día ya hemos alcanzado más de 2 millones de ventas de vehículos híbridos, y nuestra intención es que a partir de 2010 anualmente vendemos 1 millón de híbridos al año. Estamos extendiendo la tecnología híbrida a cada uno de los modelos de la gama, y nuestra intención es que para el 2020 cualquier modelo de Toyota tenga una motorización híbrida. Pero ¿cuál es el siguiente paso de esta tecnología? Para nosotros es la tecnología plug-in. Y como antes os he dicho, seguimos trabajando en todas las posibles fuentes energéticas, porque no hay que olvidar que un modelo determinado o una tecnología determinada podrá ser aplicado más fácilmente en Europa o en estados desarrollados, mientras que en otros sitios del mundo habrá que apostar por tecnologías distintas, donde a lo mejor el biocombustible es más factible que en otros sitios. Este gráfico pretende ser un poco el mapa, o cómo vemos desde Toyota cómo las distintas tecnologías se pueden aplicar en el uso del coche. Si comparamos el tamaño en el eje, el tamaño del vehículo y cuáles serían sus autonomías o sus distancias de conducción, en una primera parte, en la esquina inferior, pues vemos la aplicación de los coches eléctricos. Coches pequeños en distancias urbanas, es decir, distancias cortas o reducidas. En el grueso del mercado de turismos que conocemos hoy en día, vemos mucho más la aplicación de los híbridos y los híbridos enchufables. Y en un futuro, para las grandes distancias y los grandes vehículos que tienen que llevar mucho peso, un gran volumen, pues vemos mucho más la aplicación del hidrógeno o la tecnología de hidrógeno. Es decir, se añade un nuevo fase a los niveles de hibridación, añadiendo la tecnología plug-in, que simplemente añade la posibilidad de recargar la batería, siendo más amplia por la red. Es decir, ahí lo que estamos haciendo es para nosotros combinar lo mejor de dos mundos. Ofrecer un coche eléctrico con una autonomía más amplia que la del híbrido tradicional o normal,
pero sin embargo no restringir la movilidad del conductor o del usuario, dado que puede seguir conduciendo con su motor de combustión tradicional. Unos beneficios adicionales en decir que en este sentido ofrecemos una movilidad completa y eléctrica, ya veremos un poco más adelante en qué medida, pero sin que de momento el usuario sufre de lo que se llama en inglés el range anxiety, ese miedo de no llegar con la energía almacenada en la batería hasta la próxima punto de infraestructura. Obviamente una independencia de infraestructura, y probablemente para nosotros, que al final es lo importante, porque tenemos que desarrollar productos que luego serán aceptados por los usuarios, creemos que es un concepto y una tecnología que facilitará la aceptación del cliente tanto por su uso como por sus prestaciones. En este sentido, a lo mejor en resumen podríamos decir que